Eh, Hola, pues muy buenas. Dada la situación que estamos viviendo actualmente en la universidad, he decidido pues optar por este medio para comunicarme con vosotros y ir adelantando los temas que nos quedan pendientes. Es muy poquito realmente lo que nos quedaba para terminar, así que decidí pues darle este empujoncito a expensas de lo que tardemos en solucionar el conflicto que se está dando en la universidad. Esta es la presentación del capítulo 7 que ya habíamos empezado, del tema 7. Al final en el CIBEA encontrarán la liga correspondiente al examen parcial de este tema y pues si la situación sigue pues haremos lo propio también con el tema 8 para pues no retrasarnos en el contenido. En cuanto al examen final pues dependemos todavía de esta situación, a ver qué ocurre, entonces no me gustaría adelantarme a nada y vamos a ir como vamos avanzando. Entonces por favor les comento que informen a sus compañeros de que está disponible el material para que hagan tanto vean el vídeo con la descripción del tema como que hagan el examen parcial. Bueno, vamos a retomar este tema 7 del conductismo mediacional que ya estábamos viendo y habíamos empezado. Si recuerdan, hablamos de que los antecedentes tienen mucho que ver con aquel conductismo radical donde todo se veía como relaciones entre estímulo y respuesta totalmente cerradas y algunos autores como Clark Hull, Edward Chase Tolman o el propio Guthrie hablaban de que había algo en medio, no era esa caja negra, ¿no? Que pues obviamente algo ocurría y tenía que ver sobre el comportamiento. Entonces en ese sentido, pues obviamente ellos se iban a centrar en enfatizar esto. Este señor que tienen aquí es Clark Hull, como ponía, se preguntaba en qué medida el objetivo del logro podría causar la conducta. Considera que el hecho de haber logrado el objetivo una vez podría actuar como un estímulo anticipatorio de éxito en una situación posterior parecida. Es decir, no era tanto el hecho de que el estímulo provocara la respuesta, sino que el estímulo, de alguna forma ese estímulo iba a traer el recuerdo del logro obtenido y la persona pues iba a dar la respuesta, ¿no? Entonces la conducta no iba a estar únicamente vinculada a la situación concreta, sino que podría darse una cadena asociativa que determinara la respuesta actual que remontara a situaciones previas, como estamos diciendo. Esto conduciría a aceptar que se podía internalizar cadenas de estímulos, con lo que se parte que la conducta sería independiente de variables externas. Ese concepto él lo denomina como variable interveniente, porque finalmente es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Este señor es Edward Chase Tolman, asume que el concepto de variable interviniente que hablaba Hull, aunque no lo reduce a simples elementos relacionales, como lo refería Hull. Él habla de que la base de la conducta incluye principios que van a tener que ver con la motivación, juego, experiencias estéticas, incluso necesidades de orden biológico. Entonces considera que la variable propósito, no como variable interviniente, iba a ser más relevante en sí. O sea, el propósito que tenía el sujeto con ese comportamiento iba a ser más relevante que esa variable interviniente de la que hablaba Hull. Defendió la existencia de mapas cognitivos como representaciones mentales que explicaban las habilidades espaciales tanto de animales, ratones como del hombre. O sea, la idea del mapa cognitivo es como que el sujeto crea unas ideas en su cabeza y en esas ideas se establecen las relaciones, los comportamientos, los parámetros, lo que uno tiene que hacer para conseguir las cosas. Es ese concepto de mapa cognitivo, que no es más que una representación mental que explica cómo el sujeto va a poder poner en marcha las habilidades y obviamente en parte de esas habilidades espaciales. Postula una relación estímulo-respuesta de tipo molar, afirmando que ni las acciones ni las situaciones pueden ser reducidas a estímulos físicos sin distorsionar su carácter. O sea, se tiene que tener en cuenta absolutamente todo para poder comprender este tipo de relaciones que se está sintiendo. ¿Qué presupuestos conceptuales básicos existe? La existencia de procesos mediacionales entre estímulo y respuesta, pues obviamente se interesa por esos procesos centrales en el organismo sin querer abandonar el periferismo de estímulo-respuesta. Es decir, ellos no están eliminando la importancia del estímulo y la importancia de la respuesta, incluso en su momento las consecuencias, sino que lo que están es haciendo, incluyendo, dándole una visión más global, incorporando elementos del individuo, elementos centrales. Los procesos mediacionales, conceptos, imágenes e ideas, estarían regidos por las mismas leyes a que obedecen los estímulos-respuestas periféricos. Es decir, si el asociacionismo funciona entre el estímulo y la respuesta, a nivel cognitivo también se va a crear un asociacionismo entre las ideas de comportamiento, idea, y el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. La formulación teórica sería algo así, ¿no? Como que estímulo
Y entre paréntesis sería como que una respuesta que está asociada a ese estímulo me llevaría a generar ese comportamiento, que es la respuesta. Es decir, serían como cadenas estímulo-respuesta, ¿sí? Pero pues una parte sería como que interna al sujeto. Esos procesos centrales pueden ser descritos como estímulos encubiertos, respuestas encubiertas o consecuencias encubiertas que confieren a la conducta, una complejidad obvia del conductismo radical que permite explicar aprendizajes más elaborados. Esas variables intervinientes hay que concebirlas como simples términos relacionales entre las variables dependientes y las variables independientes. Son términos que ayudan a sistematizar las complejas relaciones entre estímulos y respuesta. No miden eventos, solo un medio de representar sus relaciones. Es decir, aquí la idea es que la persona tiene una representación de esas cadenas, ¿no? Y de alguna forma, pues esa representación es la que va a influir posteriormente en el comportamiento. Este señor aquí es Joseph Wolpe. Wolpe nos dice que es imprescindible prescindir de eventos mentales en la conducta humana. O sea, pues es obvio que pues, el centralismo es necesario. Asume que la ansiedad es una respuesta aprendida por condicionamiento clásico y que produce conductas neuróticas desadaptativas con el fin de evitar la propia angustia. El trabajo de Wolpe es pionero sobre la aplicación de técnicas y tratamientos sobre la ansiedad pues, desde el punto de vista conductista mediacional. En ese sentido, él es pionero en aplicar procesos de extinción a las fobias, con respuesta a la ansiedad, con el método que denominamos DS, que es la desensibilización sistemática, que no es más que una exposición en imaginación que el sujeto va a realizar a estímulos que no están presentes, sino que están imaginados. A partir de un principio, que es el principio de inhibición recíproca, que es un principio biológico, ¿sí? Es el hecho de que tú, para que, por ejemplo, un músculo se active, hay otro que se tiene que inhibir. Si yo quiero mover mi brazo, me voy a mover un poquito, ¿sí? Si yo quiero mover mi brazo, si yo hago esto, mi bíceps se activa, pero mi bíceps se inhibe, esa es la inhibición recíproca. Y si hago esto, mi bíceps se activa, pero al revés, mi tríceps se activa, pero mi bíceps se inhibe, si no, no puedo moverlo en este sentido. ¿Ok? Entonces, él postula que todo elemento que pudiera actuar con efectos no ansiosos podría ser útil como tratamiento de la ansiedad. Este elemento no ansioso podría ser condicionado al mismo estímulo que origina la ansiedad con el objeto de crear un contracondicionamiento. La sensibilización sistemática lo que pretende es eliminar la ansiedad causada por un determinado objeto fóbico mediante la imaginación o vivencia de estímulos gradualmente ansiosos en situaciones de relajación muscular. Lo que ocurre es que la persona imagina que está presente delante de ese estímulo que le genera ansiedad y en ese momento él pone en marcha sistemas de relajación que van a crear una asociación y una extinción con la respuesta. Entonces estamos utilizando técnicas y teorías que son conductistas, pero a nivel en imaginación, que es lo que denominamos un encubiertalismo. Entonces ese estado inhibe o contracondiciona la respuesta de ansiedad, rompiendo la cadena asociativa entre estímulo fóbico y respuesta fóbica. Este otro señor es Hans Eysenck. Pues su obra se caracteriza por una gran precisión en la identificación y medida de variables que intervienen en la conducta humana. Su mayor distintivo es su base biologicista. Eysenck en todo momento quiso encontrar bases biológicas para distintos preceptos psicológicos y si lo recuerdan en algún momento en las teorías de rasgos vimos cómo Eysenck relacionaba la extroversión, la introversión, el neuroticismo con distintas bases biológicas. Los constructos pues, son esos que ya vimos en su momento, extroversión, neuroticismo y psicoticismo, pero él incluye un término que es muy interesante, que es el de terapia de conducta, por eso lo retomamos en este caso, ¿sí? Un autor que pues todavía a día de hoy todavía sigue vivo es Albert Bandura. Ya es el inicio de lo que vamos a ver como cognitivismo en su momento. Él habla de que la mayor parte de las influencias externas afectan a la conducta a través de procesos cognitivos intermediarios. Bandura y Walters argumentan que el refuerzo no explica ciertas formas de aprendizaje de conducta, ¿sí? Sino que, por ejemplo, no explican cómo aparecen conductas nuevas y originales, no justifican la adquisición en presencia de un modelo de pautas conductuales complejas que difícilmente podrían ser instauradas en base de un condicionamiento lento y gradual. Es decir, si todo nuestro aprendizaje lo tuviéramos que reducir a aspectos de condicionamientos, de asociaciones, estímulos y respuestas, pues sería algo muy lento. Entonces, Bandura y Walters argumentan que la adquisición de esas conductas pueden realizarse incluso en ausencia de refuerzo y tampoco se explica, por ejemplo, cómo hay conductas aprendidas que no hemos tenido
en ningún tipo de interacción ni en lapsus rápidos, ¿no? Obviamente ellos enfatizan el efecto del modelo, la observación o el aprendizaje por modelos o aprendizaje vicario. Es decir, las personas aprenden conductas observando e imitando a otras personas que hacen esas conductas. Prioriza la idea de refuerzo vicario o indirecto, es decir, si yo estoy viendo que una persona hace algo y obtiene algo, pues yo, sin obtener ese reforzador, entiendo que si hago esa misma conducta voy a tener ese premio. Entonces es un reforzador indirecto, no me afecta directamente a mí, pero pues obviamente me ayuda a aprender esa conducta. Para que en un sujeto se instaure una conducta, no es indispensable el refuerzo directo. Este refuerzo puede dispensarse al modelo al cual el sujeto quiere imitar. Si el refuerzo vicario es positivo, la conducta será ejecutada. Si es aversivo, el sujeto aprenderá pues a no ejecutarla. Sostiene Bandura que el refuerzo vicario no solo condiciona conductas, sino también reacciones emocionales. A esto él le llamó condicionamiento vicariante o condicionamiento vicario. Los sujetos quedan emocionalmente afectados por lo que le sucede a sus modelos. Cuando un sujeto observa que un modelo experimenta ansiedad ante una situación asociada a un estímulo, ante este mismo estímulo el sujeto tenderá a sentir ansiedad. El aprendizaje por observación requiere la aceptación de la representación interna de las acciones que pueden ser disociadas por su producción actual. Esa representación puede tener un carácter de imaginación, analógica o también ser de tipo verbal, simbólica. Cada una de ellas tiene una distinta eficacia, como en el caso de la imitación verbal o la imitación por imagen. Es decir, podemos aprender viendo o podemos aprender porque nos están diciendo las consecuencias, que sería a través de información. Bandura matiza que el aprendizaje de la siguiente forma. El primer paso sería la adquisición o la internalización del conocimiento. El sujeto debe prestar atención y ser capaz de codificar, almacenar o memorizar la secuencia conductual del modelo. La segunda sería la ejecución del aprendizaje. El sujeto tiene que ser capaz de reproducir la conducta a nivel motor y a la vez obviamente estar motivado para hacerlo. A lo mejor no lo hace exactamente perfectamente, pero pues obviamente esa capacidad de reproducir va a ir retroalimentándose y es la posibilidad de aplazar esa conducta o obtener la recompensa inmediatamente, dependiendo del objetivo para pues, obtener una mayor gratificación posterior, etc. Eso son respecto a las investigaciones que él hace, ¿no? Y bueno, ahí tiene un ejemplo muy claro, que es un vídeo conocidísimo de unos niños que veían un vídeo de una señora jugando con un muñeco, un tente tieso, y cuando se le daba a los niños la oportunidad de jugar este muñeco, replicaban ese comportamiento, ¿sí? En mayor medida, incluso llegaban a inventar en algunas ocasiones otros tipos de comportamiento. Este señor es Julian Rotter. Julian Rotter habla del aprendizaje social como una posición mediacional que ya va a ser de naturaleza cognitiva. La conducta es determinada y restringida por expectativas de éxito o fracaso. La significación toma valor de refuerzo y obviamente habla del locus de control como pues, la percepción cognitiva de las causas que provocan la consecuencia. Si el locus de control es externo, refiere que se atribuye las causas fuera del organismo, no es él la persona la que de alguna forma ha intervenido en ella, y si el locus de control es interno, la persona asume que las causas son debidas a ella y a sus recursos, a su influencia personal, a sus habilidades. Entonces, esas unidades de análisis nos hablan, si os dais cuenta, de procesos mediacionales. Un aporte importante en el proceso de evaluación lo constituye la ampliación a las unidades de análisis. Es una perspectiva, ¿sí? Es una perspectiva más mediacional respecto a esas perspectivas radicales. Al analizar la conducta se debe tomar en cuenta que todo estímulo tiene una fuerza elicitadora de respuesta que es mediatizada por los hábitos, la necesidad y la intensidad del estímulo y el incentivo motivacional. O sea, hay que ver todo ese proceso, ¿sí? Hay que evaluarlo como una unidad que se tiene que valorar, ¿no? O sea, no es que como que la persona simplemente reacciona a un estímulo. Todas las variables intervinientes deben ser perfectamente controladas. Estímulo y respuesta se van a analizar en términos de su intensidad, su tasa de refuerzo, el número de refuerzos previos, la amplitud de reacción, el número de no refuerzos antes de la extinción, etc. O sea, todos esos elementos van a tener que ver en que el sujeto emita o no la conducta. A las técnicas de observacionales se añaden técnicas como las técnicas de autoinforme, que sería preguntar a la persona, y se analiza el efecto que producen en las variables cognitivas mediacionales y cómo éstas van a repercutir en el comportamiento posterior, ¿sí? Se analizan conductas manifiestas, motoras, o sea, lo que estamos viendo, pero también conductas encubiertas, las ideas, las cogniciones, las emociones que las personas tienen y que van a influir sobre el comportamiento. En síntesis, si os dais cuenta, pues no es una reacción estímulo-respuesta, sino que el modelo mediacional se amplía se incluye a todos los fenómenos encubiertos y obviamente el estímulo pasa de alguna forma, como os ponía, a
relativizarse mediante la percepción que el sujeto tiene de ese estímulo, de las consecuencias, sean directas o indirectas, lo que le pasa a él o lo que le pasa a otro, incluso de sus atribuciones. Entonces, a nivel experimental, el objetivo explícito es predecir, instaurar, controlar y modificar la conducta a partir de la manipulación de todas esas variables, y se promueve el uso de técnicas de autoinforme verbal, ¿sí? Como por ejemplo cuestionarios de locus de control, técnicas de tratamiento como la sensibilización, la relajación, condicionamientos operantes, modelados, adscripción siempre a un análisis no inferencial, o sea, en ese sentido el análisis es de interpretar la conducta con base en todas esas herramientas, y las críticas y el debate que se le suele hacer a este tipo de modelos es que, bueno, hay un sesgo en la evaluación al aceptar variables que no son observables, que es la crítica que a ustedes les han insistido mucho, porque el sujeto dice, ¿no?, que pues es que él siente así o piensa así y no podemos forma de comprobarlo, la única evidencia que tenemos es lo que el sujeto dice. Esa variable mediacional no deja de ser un término subjetivo y es difícil delimitarlo, pero obviamente pues tampoco podemos decir que no existe. Cuestionarios e informes verbales pueden tener poco rigor psicométrico, pues eso es relativo. Hay cuestionarios que tienen muy buen rigor, pero definitivamente lo que la persona dice pues es lo que él siente, y muchas veces no necesariamente va a ser como nosotros lo entenderíamos. Entonces hay que aceptar ese carácter ideográfico, y el enfoque criterial fue entendido erróneamente, no cumpliendo totalmente normas psicométricas. Defensas, pues se supera ese reduccionismo radical que tenía el conductismo. La eficacia del tratamiento es muy obvia, de hecho pues obviamente los resultados a corto plazo son mucho más elevados, ¿sí? La evaluación del tratamiento pues es muy optimista frente a esa visión pesimista. Se recurre a medidas y explicaciones motoras, cognitivas y afectivas que conllevan una visión más personalizada y amplia de la terapia, favorecen su aceptación social, se fomenta que el paciente se juzgue a sí mismo no como un mero paciente o reactivo, sino como un colaborador en la solución del problema. Aquí la realidad es muy simple, ¿no? Este tipo de conducta, este tipo de terapias, ¿no? Bueno, mejor dicho, estas teorías han llevado a la aplicación práctica en terapias, que es realmente lo que ha dado más efecto. Y en ese sentido, pues obviamente, sí es cierto que a lo mejor no tenemos una evidencia total, pero se parte muchas veces de la idea que a nivel terapéutico la persona está motivada en resolver sus problemas, y obviamente esos motivos son los que de alguna forma le llevan a, pues, digamos, decir la verdad sobre ese componente interno no medible. Eso pues obviamente es debatible, porque no siempre se va a decir la verdad. En ese sentido puede haber muchos aspectos relativos, pero pues vuelvo a insistir, no podemos prescindir de esto. Ok, bueno, pues esta es una revisión rápida del tema 7. Les dejo también aquí en el CIBEA el examen parcial, y pues vamos a estar al pendiente. Si no se supera la huelga, en próximos días les subiría también el tema 8. Buenas tardes, y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a través de correo electrónico. Nos vemos, hasta luego.